Hola, el día de hoy hablaremos acerca de organizadores gráficos y cuál es su relación con el tema de la investigación. Así que vamos a comenzar. Recuerda que para comenzar una investigación es muy importante seguir una serie de pasos. Entre ellos, primero tener un tema, después plantear preguntas abiertas que te van a ayudar a delimitarlo. Ahora sí que ya tengas esas preguntas, como tercer paso vas a buscar información en diferentes fuentes de consulta, como pueden ser libros, internet, revistas, entre otros. Pero antes de empezar a leerlas, es muy importante que verifiques dos cosas, y ese es el cuarto paso. Verificar que esas fuentes de consulta realmente te van a servir para el tema que estás buscando, ¿sí? ¿Cómo lo puedes hacer de manera rápida? Pues viendo, por ejemplo, el índice, leyendo la introducción, viendo los subtítulos, pero una vez que ya decidiste o viste que sí te va a servir esa fuente para el tema que estás buscando, antes de empezar a leerlo, también debes comprobar que esa fuente, esa información es confiable. Recuerda que para que una información o una fuente de consulta sea confiable, debe contar con el respaldo de una institución que puede ser una universidad o alguna otra institución importante o una editorial. Y también que tenga un autor de preferencia, ¿sí? Ahora, ya viste que sí te va a servir esa fuente de consulta, que sí tiene información confiable. El siguiente paso es leerla. Leerla y por supuesto ahí vas a identificar lo más importante, que es lo que te va a ayudar a entender tu tema. Una vez que ya la leíste e identificaste las ideas relevantes, puedes poner esa información en un organizador gráfico que te ayudará a comprender y a recordar lo que leíste. ¿Y qué son los organizadores gráficos? Son esquemas que sirven para sintetizar, es decir, resumir la información y organizarla. Y hay muchísimos tipos de organizadores que representan y relacionan esa información de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos tener cuadros sinópticos, líneas de tiempo, mapas conceptuales, diagramas de Venn, diagramas de ciclo, cuadros comparativos, mapas mentales y gráficas. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? O a lo mejor algunos ni siquiera los habías escuchado o no sabes a qué se refiere. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de ellos. Comenzamos con el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico organiza la información de manera horizontal con ayuda de llaves. Horizontal significa la manera en la que escribimos nosotros, que va de izquierda a derecha. Y esas llaves pueden ser en forma de la llave tradicional o puede ser también con algunas líneas o cuadros. Esto para el caso de que no sepas hacer llaves. Y algo muy importante del cuadro sinóptico es que en general se anotan palabras o frases clave, es decir, no vamos a llenar con tanta información, vamos a poner la menor información posible en cada una de las partes del cuadro. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el tema de este cuadro sinóptico? Pues ahí lo tienes en un cuadrito rosa. Primero, para hacer el cuadro sinóptico hay que comenzar con el título, con el tema del cual leíste. En este caso, imagina que leíste acerca de la contaminación. Y después vas a abrir, aquí en este caso vemos 3, pero podrían ser 2, podrían ser 5, todas las que necesites. Vas a abrir tus llaves, en este caso fíjate que está como a manera de flechas, también eso es posible. ¿Y qué vas a poner? Pues todo lo que encontraste primero, lo más importante sobre la contaminación. En este ejemplo vemos los tipos de contaminación. Atmosférica, y aquí entre paréntesis dice que se refiere a la contaminación del aire, la contaminación hídrica, que se refiere al agua, y la contaminación terrestre, que se refiere al suelo. ¿Te fijas que son solo palabras clave? Bueno, y después puedes todavía abrir más llaves
para explicar un poquito acerca de cada una de ellas. Por ejemplo, de la atmosférica tenemos como información importante que tiene que ver con gases contaminantes, de la hídrica con desechos plásticos, derrames de petróleo, aguas residuales y de la terrestre con basura, herbicidas, plaguicidas y metales pesados. Si tú quisieras, todavía podrías hacer más grande este cuadro y seguirlo hacia la derecha. Por ejemplo, si quisieras poner cuáles son esos gases contaminantes, pues puedes abrir otras llaves y poner 2, 3 o los ejemplos que tú desees. Esto entonces es un cuadro sinóptico. Una línea de tiempo probablemente las has conocido o incluso las has hecho. Este tipo de esquema sirve para organizar hechos de manera cronológica. Cronológico tiene que ver con el tiempo, a eso es a lo que se refiere la palabra cronológico, con tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una línea, puede ser una línea muy delgadita o en este caso pusieron una flecha muy gruesa, eso ya es a tu elección, y vas poniendo cada uno de los años importantes o incluso se puede hacer por meses. Aquí va a depender cómo marcas el tiempo, eso va a depender de tu información, ¿sí? En este caso se habla sobre, por ejemplo, aquí la independencia de México, ¿sí? Entonces dice 1808, comienza a surgir el plan de la independencia, 1810, bando declarando la libertad de los esclavos, decretos a favor de indios o castas. ¿Te fijas que a veces pueden haber ocurrido 2 o 3 cosas en un mismo año? Pues por eso puedes poner la información arriba, puedes poner abajo o como en este ejemplo, en ambos lugares, ¿sí? Y así vas llenando cuadritos y los relacionas con flechas en cada uno de los años o de los momentos que aquí marcaste en tu línea del tiempo. Ahora tenemos el mapa conceptual. Este tipo de esquema organiza la información de manera vertical. Vertical es que va de arriba hacia abajo. Y para hacerlo es necesario usar conectores. ¿Qué cosas son conectores? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Vas a ver que son palabras que te ayudan a organizar las ideas. Por ejemplo, también aquí comenzamos con el tema primero. Aquí tenemos en este cuadro el título, que es texto. Y después ves que se desprenden todas las ideas, por ejemplo, aquí los tipos de texto, argumentativo, expositivo, narrativo. Pero esto que queda fuera de los cuadros, esos son los nexos. ¿Para qué sirven los nexos? Para que puedas leerlo como si fuera una frase. Mira, texto puede ser argumentativo, expositivo, narrativo. El argumentativo ofrece una opinión razonada, el expositivo explica un tema para ser entendido por otros y el narrativo cuenta acontecimientos que han sucedido. Entonces aquí puedes poner cualquier tipo de palabras, pueden ser verbos, pueden ser nexos o cualquier tipo de palabras que te sirvan para conectar las ideas. Esto es un mapa conceptual. Ahora, el diagrama de Venn, a lo mejor no lo habías escuchado antes, representa relaciones entre diferentes conjuntos y en el centro se va a mostrar lo que tienen en común esos conjuntos. Ahorita vemos un ejemplo. Para hacerlo, generalmente se usan círculos o algunas figuras que parezcan círculos, ¿no? Como óvalos o algo similar. Aquí vemos este ejemplo. Mira, en este circulito habla de los animales terrestres y vemos este ejemplo que es del avestruz. La avestruz es un animal terrestre. Por acá vemos animales acuáticos y como ejemplo pusieron la ballena. Y por acá animales aéreos y como ejemplo pusieron la mariposa. Entonces este diagrama habla sobre los animales. Pero te fijas que en medio hay otras cosas. Por ejemplo, entre animales terrestres y aéreos tenemos el loro. Y entre animales acuáticos y terrestres tenemos el pingüino, es decir, en este caso el pingüino puede andar en la tierra, pero también puede nadar. Y acá entre los aéreos tenemos el pez volador, que también tiene algo de los animales acuáticos, ¿verdad? Y aquí, fíjate que llama la atención, algunas veces pasa, otras veces no, pero en este caso hay un animal que reúne todo esto, que es terrestre, aéreo y acuático, y ese es el pato, ¿sí? Este entonces es un diagrama de Venn.
Un diagrama de ciclo, a lo mejor ese sí lo has escuchado, representa una serie de eventos o pasos que se repiten sin que haya un principio final claro. Es decir, se van a repetir siempre y nunca vas a saber en realidad por dónde comienza, porque puede comenzar por cualquier lugar. Generalmente se usan imágenes y palabras clave para hacerlo. Aquí tenemos el ciclo del agua, por ejemplo, y ves aquí imágenes relacionadas con la precipitación. Aquí está la palabra. Vas a poner flechas para ver qué es lo que sigue, en este caso acumulación, la evaporación representada por estas nubes, la condensación con ayuda del sol y nuevamente se repite la precipitación y todo de manera cíclica. Este es un diagrama de ciclo. Luego, un cuadro comparativo permite, como su nombre lo dice, comparar las características de dos o más elementos. Pueden ser 2, 3, 5, los que tú necesites. Y está formado por filas y columnas, precisamente para formar un cuadro, como este. Este es muy pequeñito, es solo de dos elementos. Imagínate que te ponen a comparar animales. Entonces ya tú eliges, puedes seguir hasta acá la lista, pudieras haber puesto 10. Aquí solamente hay 3 animales, gato, perro, serpiente. ¿Y qué cosa? Pues acá arriba debes poner las cosas entre los cuales vas a comparar estos animales. Tipo de animal, alimentación, si acá quisieras poner hábitat, familia, bueno, todo lo que tú quieras compararlos, se pueden agregar más cuadros, más filas y columnas. Y entonces vas poniendo aquí. ¿Qué es lo que te permite este cuadro? Pues ver, por ejemplo, en qué cosa coinciden o qué los hace diferentes. Y aquí ves, mira, el gato y el perro son mamíferos y también comparten la alimentación, son omnívoros. Seguramente si siguiéramos haciendo este cuadro más grande, en algún momento íbamos a encontrar cosas que los hacen diferentes, porque pues son diferentes, si no, no les llamaríamos gato y perro, ¿verdad? Todos sabemos que no son lo mismo. Entonces, si siguiéramos haciendo nuestro cuadro con más características para comparar, pues en algún momento íbamos a encontrar características diferentes entre ellos. Y acá ves la serpiente, que desde aquí notamos que sí tiene muchísimas diferencias con los otros dos. Se trata de un reptil y es carnívora. Bueno, este es un ejemplo muy pequeñito de cuadro comparativo. Ahora el mapa mental es el que representa la información a través de dibujos. Puede usar o no palabras clave. Eso lo elige la persona que lo hace. Y aquí te muestro un mapa mental muy sencillo acerca de lo que lleva un altar de Día de Muertos. Entonces observa que al centro debe ir el tema del cual se va a tratar el mapa mental y después vas a sacar flechas. Aquí yo solamente puse 5, pero tú podrías haber puesto todos los elementos de un altar de Día de Muertos y te va a quedar más grande, ¿sí? Y entonces ya con dibujos vas representando todo lo que tenga que ver con este tema, que en este caso es el altar de Día de Muertos. Por último, vamos a hablar de las gráficas. Las gráficas sirven para representar datos por medio de columnas, barras, etc. Aquí vemos algunos ejemplos. Ves que hay con barras, hay algunas en forma de círculo, con este otro tipo de señalamientos. Bueno, pues hay diferentes, ¿sí? Eso ya es a tu elección. Y aquí vemos un ejemplo. Es una gráfica que habla sobre los programas de televisión que son favoritos entre un grupo de personas. Observa que se pueden usar colores y siempre hay que marcar de qué se trata, a un lado o también aquí abajo. ¿Tienes alguna duda? Déjamelo en los comentarios y trataré de responderte a la brevedad. Que estés muy bien. Hasta luego.